novena jornada de esta diplomatura en futuro del trabajo y movimiento sindical en la Universidad de San Isidro, doctor Plácido Marín. Ya más que promediamos las 2/3 partes de la diplomatura. Con la de hoy nos faltan sin la de hoy nos faltan 4 clases. Y hoy tenemos el gusto de recibir a una compañera y un compañero que nos van a explayar y vamos a poder dialogar acerca de experiencias sindicales y articulaciones en el marco de la nueva clase trabajadora. En primer lugar, agradezco la presencia de Alejandra Angriman, que es secretaria de formación de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica, es coordinadora de formación técnico-profesional de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Industria y secretaria administrativa de la CTA Autónoma. Por otro lado, vamos a presentar también a Luis Cáceres. Luis es secretario general de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina. Además es coordinador y conductor del Centro de Estudios Laborales, un espacio de formación, de reflexión y de análisis que expresa la nueva transversalidad y el nuevo esquema de construcción del movimiento de los trabajadores. Aparte es un compañero que hemos recorrido prácticamente 2 décadas juntos en diferentes experiencias, y eso se nota, por lo menos en mi caso, en la caída del cabello, y en el caso de él, en las canas, ¿no? Pero bueno, evidentemente la calidad de la lucha de Luis sigue siendo de un enorme aporte, de una enorme reflexión para el movimiento de los trabajadores. Con Alejandra hablamos el otro día telefónicamente. La verdad que tuvimos una charla hermosa de unos pocos minutos. Me pareció muy interesante la propuesta que ella tenía para contarnos hoy. Y bueno, Alejandra, no sé si está todo listo como para que comencemos a reflexionar un poco acerca de la visión de las articulaciones que venís realizando, tu tarea también con perspectiva de género, que es muy importante en el curso, en la diplomatura que estamos dando. Y bueno, te voy a ceder la palabra, no sé si va a ser con PowerPoint o no. No, bueno, no. Te escuchamos entonces. Gracias Bueno, por primero, gracias acompañarnos. Juan Manuel. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Es una alegría estar con ustedes. Veo a muchos compañeros y compañeras conocidas, algunos muy cercanos en la militancia cotidiana. Bueno, no los conozco a la mayoría, lo cual eso siempre es un desafío. Y contarles un poquito quién soy. Presentarme, soy Alejandra Angriman, y contar un poquito de qué se trata esto de dónde vengo yo, de dónde trabajo, de este gremio que es la Asociación Agente de Propaganda Médica, que en general nadie sabe de qué se trata, pero es el gremio de los visitadores médicos. Soy docente, a su vez, y obviamente entonces trabajo en el sector privado. Fui durante muchos años la secretaria de género de la CTA Autónoma, durante 12 años, y ahora soy la secretaria administrativa, ese título tan horrible que deberíamos modificar en los estatutos, pero en realidad soy la responsable de la coordinación del trabajo de las secretarías. Así que bueno, hecha esta breve presentación, y no me quiero olvidar porque tiene que ver con lo que estamos discutiendo, que son las nuevas maneras que estamos intentando los dirigentes y las dirigentes sindicales coordinar y organizar hacia este nuevo futuro del trabajo. Soy la encargada de formación técnico-profesional de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Industria. Así que bueno, a mi compañero que me va a suceder en el uso de la palabra, el compañero de ladrilleros, mandarle un abrazo muy fraterno en principio. Yo no los quiero aburrir, no sé cuánto, a Luis, ¿no? Que ahí está, ahí lo veo. No sé cuánto tiempo tenemos y tampoco quiero aburrirlos,
pero me parece que para entender, digamos, este nuevo momento del sindicalismo mundial y del sindicalismo en nuestra región, primero, si es que no lo hicieron antes, este es el problema de no participar de toda la diplomatura, no sé si tuvieron la oportunidad de ver cómo está constituido el movimiento sindical en el mundo en este momento. Si no lo hicieron, podemos hacer un breve repaso. Digamos, en nuestro país hay una tradición muy clara, que es la organización de sindicatos por rama de actividad, cosa que no es una característica de todos los países, ni de la región ni del mundo. A su vez, digamos, somos parte de confederaciones y de organizaciones de segundo y de tercer grado, de federaciones por rama de actividad y de confederaciones como pueden ser la CGT. Y bueno, estamos después, además de la CGT, las dos CTA, la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma, como ustedes saben, durante mucho tiempo fuimos solamente una sola CTA y ahora somos dos. Y esto, digamos, tiene que ver con una decisión que tuvimos en determinado momento, hace 20 años aproximadamente. Nuestros gremios y nosotros éramos parte de la CGT, y después de varios debates y haciendo una caracterización de cómo era la organización de los trabajadores y las trabajadoras en la CGT, que era la representación de los trabajadores con trabajo registrados, a partir de esa discusión muy fuerte que hubo, donde nosotros entendíamos que ya aparecía un nuevo sujeto, que era el trabajador precario, el trabajador tercerizado, el trabajador fuera del ámbito clásico que era la fábrica, que podía ser en el barrio. Entendíamos que era necesario construir otra estructura que tuviera como eje el tema de la afiliación directa. Ustedes saben que en la CTA se afilia uno directamente a la central y no necesariamente tiene que tener un gremio. O sea que un trabajador desocupado, precario, un trabajador jubilado también se puede afiliar a la CTA. Digamos, esa es una de las características que nos diferencia, pero hemos ya transcurrido un largo camino de debates con los compañeros de la CGT y creo que hoy todos entendemos la necesidad de construir nuevas estructuras que nos permitan hacernos cargo de la capacidad y la posibilidad de representar a la mayoría de los trabajadores, sobre todo porque en el marco de este modelo capitalista, en este avance del neoliberalismo, es indispensable hacerse cargo de que la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores no son formales. Y sí quiero destacar algo para que se entienda. Yo hablo fundamentalmente de los trabajadores del sector privado, no soy trabajadora del Estado, digamos, la modalidad de organización del trabajador estatal es absolutamente distinta con muchas diferencias, entonces voy a hacer eje en el tema de los trabajadores del sector privado. Bueno, ustedes saben que otra de las grandes discusiones que nosotros tenemos es el tema de la ley de asociaciones sindicales, y ahí hay una de las tensiones más fuertes porque solamente reconoce en un sentido a los gremios con personería gremial, y sí una cifra que quiero plantearla, que a nosotros sí nos preocupa mucho, sobre todo en este contexto, es que hay, mira, las cifras son un poco claras, entre 1.600 y 2.600 sindicatos con simple inscripción gremial o que no tienen personería gremial, por lo tanto son organizaciones que no pueden negociar colectivamente, y para nosotros, o sea, negociar colectivamente significa discutir con la patronal, es uno de los grandes déficits. Así que bueno, haciendo un breve repaso, hablamos de federaciones, de confederaciones, y una característica además que tiene que ver con los sindicatos globales, que es esta cuestión de organizarse por grandes ramas de actividad, que son las famosas Global Union, que seguramente ustedes conocen. Por ejemplo, que estoy dentro de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Industria, nosotros estamos dentro de Industriol, que es uno de esos grandes conglomerados internacionales, porque además de la organización por país está la organización regional y está la organización internacional. Para que quede claro, las tres centrales sindicales argentinas somos parte de la Central Sindical Internacional, y en nuestro continente somos parte de la Central Sindical de las Américas, así que ambas tres centrales convivimos y trabajamos conjuntamente en esa articulación.
pero dentro de las Global Union, que son, digamos, un proceso que se generó, siempre generamos proyectos de mayor unidad entendiendo nuestras debilidades frente al avance del capital y en esta tensión capital-trabajo. Y cuanto más han avanzado las transnacionales y el modelo neoliberal en la región, mayor capacidad y entendimiento de los trabajadores de construir mayor unidad. Por eso esta cuestión de la Global Union. Para nombrar algunas, la más antigua y más con estatutos bastante especiales es la ITF. No sé si acá hay trabajadores del sector marítimo, pero bueno. Tenemos el coordinador ahí para está. Argentina, que es el compañero Aruto de dragado y balizamiento. Exactamente, es perfecto. Al compañero de dragado y balizamiento. Bueno, ahí tenemos que están afiliados a la ITF, si no me equivoco, ¿no es cierto? Jorge. Bueno, después está la Internacional de la Educación, que es la IE. Tenemos la de los periodistas, que tengo que confesar que yo no la conocía. Y hoy repasando, recordé que existían esta Confederación Internacional, Industrial, como lo que les comentaba, que fundamentalmente agrupa a los trabajadores industriales del sector químico y el sector de la metalurgia, y en realidad de los sectores productivos, hoy está en franco proceso de recomposición. UNI, que es la Federación Internacional que agrupa a los trabajadores del servicio. Tenemos la UITA, que es de alimentación, la ISP, que es de los servicios públicos, la TUAC, bueno, ahí son un montón. Y la CCI también es entendida como una Global Union, y es importante que recordemos que todos nosotros, las 3 centrales sindicales de la Argentina y la mayor parte de las centrales sindicales del mundo, estamos dentro de la CCI, más allá de que hay otra, y no quiero olvidarme de mencionarlo, otra central internacional, que es la FCM, la Federación Sindical Mundial, muy vinculada a algunos países de izquierda, algunos sectores del sindicalismo que apoyan, fundamentalmente los chinos están detrás de lo que es la FCM, también muchos de los compañeros de Uruguay, digamos. Pero bueno, digamos, es mucho más chica, pero tratamos todos de articular, y hoy en este marco también intentamos hacer acuerdos con la FCM. Eso un poquito como para charlar cuál es la situación en nuestro país, sindicatos por rama de actividad y la cantidad enorme de sindicatos sin personería gremial, y esta es una de las grandes discusiones que nosotros tenemos como central, lo planteo, y hemos hecho denuncias de manera sistemática a la Organización Internacional del Trabajo acerca de la ley de asociaciones sindicales, que además comentar que el gobierno argentino tiene sanciones, ha sido sancionado por el tema de esta manera que se entiende todavía que debe ser organizado el sector trabajador, ¿no? Nosotros siempre decimos que hay un valor indispensable, que es la libertad sindical, y que los gobiernos no deberían intervenir en cómo los trabajadores y las trabajadoras nos organizamos. ¿Sí? Así como no intervienen en líneas generales, damos siempre el ejemplo de los clubes, en los clubes de fútbol, tampoco deberían intervenir. Y recalcar algo que me parece que vamos a estar todos de acuerdo, que hay un sujeto, y es el sujeto más importante, además del trabajador, que es el delegado o la delegada en el lugar de trabajo. Y ahí en el sector industrial, en el sector privado, donde tenemos mayores dificultades, es lo que es la representación directa. Es esa persona, mujer o varón, que representa a sus compañeros tanto frente al sindicato como frente a la patronal. Y ahí la verdad que los números, si bien nosotros tenemos un sindicalismo muy fuerte, la verdad que son muy flojos en la Argentina. Hay alrededor nada más que el 11% de los establecimientos del sector privado que tienen representación directa, o sea que tienen delegados o delegadas. Eso debilita mucho el proceso de representación y la posibilidad de construir fuerza y de conquista de derechos. Por otro lado, tengo que mencionar que, digamos, en estos enormes esfuerzos que hemos hecho, que durante mucho tiempo, sobre todo cuando el proceso de negociación colectiva en la Argentina era bastante complicado, le dimos mucha potencia a lo que fueron y siguen existiendo las coordinadoras de centrales sindicales. Hay varias en la región,
la nuestra es la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur, que compartíamos espacios de debate con los brasileros, con los uruguayos, con los paraguayos, incluso en algún momento con Venezuela, y que hoy, bueno, el responsable son los compañeros del PIT-CNT del Uruguay, pero que la coordinadora de centrales sindicales la verdad que ha entrado en bastantes dificultades como para convertirse en un espacio de debate interesante para nosotros. Y bueno, nos encontramos ahora con una nueva realidad, y entre esas nuevas realidades de cómo esta discusión, esta tensión permanente entre el capital y el trabajo, y el avance de las multinacionales, porque es en ese marco, digamos, donde tenemos que pensar la realidad de hoy, aparecen fuertemente el tema de las cadenas, de la organización de la producción a través de cadenas de valor, y es en función de eso que el sindicalismo del mundo, y voy a hablar de las 3 centrales sindicales, entendemos que tenemos que empezar a organizarnos de otra manera. Y también lo entienden de la misma manera las Global Union, que es empezar a organizarnos a partir de la cadena de valor. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner un ejemplo simple. La industria farmacéutica, o sea, no organizarnos solamente, por ejemplo, los visitadores médicos con los trabajadores de sanidad, con los trabajadores de planta, sino organizar toda la cadena de valor, desde donde se produce la droga hasta donde se vende. Este es un proceso sumamente complejo, con muchas dificultades para nosotros los trabajadores, pero nos permite identificar, digamos, dónde están los núcleos en esa cadena de valor, donde el capital, digamos, interviene fuertemente, no reconociéndonos los mismos derechos, digamos, entendiendo qué condiciones de trabajo para nosotros es tan importante como el tema del salario. Así que hoy por hoy estamos haciendo muchos esfuerzos en todo el mundo para empezar a organizarnos a partir de cadenas de valor. No hay demasiadas experiencias en ese sentido, porque además la posibilidad de juntarnos todos los trabajadores y trabajadoras de esa cadena de valor, por ejemplo, de la industria del medicamento, para dar un solo caso, o de la industria del cuero, no solamente en un país, sino en el mundo, teniendo en cuenta, decía, cómo se conforma el capital, es bastante dificultoso en términos operativos. Eso por un lado. Pero uno de los desafíos fuertes para nosotros es empezar a organizarnos a partir de la cadena de valor para poder defendernos con mayor eficacia frente a la avanzada brutal y bestial de la patronal. Porque de un lado estamos nosotros, ¿no? Pero del otro lado están los patrones, y nosotros, creo que los compañeros y las compañeras que han tenido la oportunidad de viajar a la OIT y de presenciar los que son, digamos, para los que no saben de qué se trata la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es un ente tripartito donde participamos los trabajadores, los empleadores y los gobiernos, en su condición también de empleadores, donde hay una agenda que se maneja, digamos, una agenda que define el Consejo de Administración. En el caso de la Argentina, miembros del Consejo de Administración son los compañeros de la CGT, que son nuestros jefes ahí en la OIT. Está Gerardo Martínez, que es el compañero responsable, parte del Consejo de Administración. Y, digamos, lo que vemos es una avanzada brutal de las patronales, representadas por grandes estudios jurídicos, porque no es que nosotros nos encontramos con los patrones, a diferencia de lo que pasa con los trabajadores, que nos vemos las caras, vemos que nos pasa en la negociación colectiva. No sé cuál será la experiencia de los compañeros de otros sectores, pero al menos en lo que nos corresponde a nosotros, cuando yo me siento a discutir la paritaria, me siento con el estudio de Funes de Rioja, me siento con el estudio de Gerardo de Diego, me siento con el estudio de, bueno, hay unos cuantos más, sobre todo esos dos, Funes de Rioja y de Diego. No me siento con los patrones, no me siento con los dueños de los laboratorios, ni siquiera con los dueños de los laboratorios nacionales. Y en el mundo es exactamente lo mismo. Digamos, la cara de los patrones de esas grandes transnacionales son esos grandes estudios jurídicos. Es bueno recordar que durante muchísimo tiempo el presidente de los patrones en el mundo fue el señor Funes de Rioja, hoy fuertemente vinculado al gremio de la alimentación, también muy vinculado al gremio de la industria farmacéutica, y son esos caballeros, esos
teóricos, esos técnicos que tienen grandes estudios jurídicos en el mundo que definen la normativa y que tienen una enorme capacidad de lobby, y una enorme capacidad de construir consensos entre los patrones. Ahí a veces nosotros vemos nuestras debilidades, por eso la necesidad de pensar nuevas formas de agruparnos para construir mayor poder frente a este poder tremendo de las transnacionales. Digo, insisto con las transnacionales porque estamos pensando en esos capitales, en esas grandes empresas en el mundo que son los que hoy definen nuestro futuro, ¿no? Nuestro futuro como trabajadores y nuestro presente también. Con respecto al tema del OIT, mencionar algunas cuestiones, ¿no? ¿Por qué lo que viene pasando es muy serio? Ustedes saben que todos nuestros derechos se sostienen en un derecho fundamental que es el derecho de huelga. Todo, digamos, la base, digamos, yo no soy abogada, soy trabajadora, lo aclaro, pero la base del derecho, y no sé, Juan Manuel y los que sean abogados me podrán corregir, ¿no? Somos trabajadores también. Bueno, también, pero digo, se sostiene... Algunos, salvo de Diego. Por ahí. Claro, se sostiene en el derecho de huelga. Bueno, vienen avanzando bestialmente para negar nuestros derechos como trabajadores a la huelga, ¿no? Que es un derecho como básico. Y en el último tiempo los vemos actuando de una manera muy inteligente, muy astuta, que es en esta cuestión de negar las relaciones laborales. ¿Hacia dónde van a negar esta relación digamos, de distancia clarísima entre un patrón y un trabajador? Digamos, no es una relación de paridad, es una relación claramente desigual, donde nosotros vendemos nuestra fuente de trabajo, nuestra fuerza de trabajo, y ellos nos pagan por trabajar, digamos. No es una relación de paridad. Y ellos lo vienen negando y con mucha inteligencia. Quiero hacer referencia a los últimos 2 convenios que se trataron en el OIT y quiero hacer una autocrítica y acá hacerlo públicamente frente a mis compañeros. En los últimos años se trataron 2 convenios. Uno que fue el 189, que es el convenio sobre trabajadores y trabajadoras domésticas, y casas particulares, sí, en la Argentina se dice casas particulares o trabajadores, bueno, las compañeras se niegan rotundamente y tienen con mucha razón a que hablemos de doméstico como de animal doméstico, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que a nivel internacional, digamos, hay que buscar un formato, un lenguaje que sirva para todos, por eso el convenio es sobre trabajo doméstico. En el convenio 189, que era para regular el trabajo de las compañeras y compañeros de casas particulares, y después el 190, que fue sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. En esos 2 convenios, en los cuales creo que participamos algunos, prácticamente el sector sindical dejó en manos de las mujeres la discusión de esos 2 convenios, entendiendo que era tanto el tema de trabajo doméstico como el tema de violencia, porque además se vendió como un convenio sobre violencia y acoso laboral hacia las mujeres. Nos dejaron en la más absoluta soledad. Y uno veía a los patrones, tanto estatales como a la patronal, digamos, con una vocación y una capacidad de concentración y de intervenir en ese convenio, y llamaba la atención, porque del sector patronal no eran todas mujeres, eran mayoría varones. Entonces, incluso el vocero en el convenio 189, que fue el convenio sobre trabajo doméstico, fue un abogado, representante de las patronales, varón, que tenía absolutamente claro, porque si hay algo que tiene claro la patronal es que lo importante es no igualarnos en términos de condiciones de trabajo. Y pensemos que el trabajo doméstico en muchos lugares del mundo lo realizan los varones, no lo realizan solamente las mujeres, en los países asiáticos los realizan los varones, porque las mujeres se dedican fuertemente al trabajo agrario, y se discuten cosas del nivel tal del pago en especies, ¿no? O sea, sostener que a los trabajadores domésticos se les siguiera pagando en especies y no en salario. Y además, lo vimos también en el convenio 190, esta cuestión todo el tiempo de decir que no existen más relaciones laborales. Por eso, digamos, la presencia de estos estudios jurídicos discutiendo en esos espacios es muy fuerte.
sino que lo que existe es una relación de reciprocidad, ¿no? Nosotros tenemos que estar muy atentos a esta cuestión avanzada, a negarnos nuestra condición de trabajadores y de asalariados, porque vamos, a los que somos trabajadores en relación de dependencia, a negarnos nuestra condición de asalariados y de trabajadores que estamos en una situación de disparidad con respecto al tema de los patrones, que no es, digamos, porque digamos, su mayor deseo es negociar individualmente, que desaparezcan los sindicatos. Digamos, demos un ejemplo. ¿Cuál es el gremio que históricamente, desde que apareció, negocia individualmente? El gremio de los técnicos, digamos, de todo lo que tenga que ver con los software, ¿no? Todos los ingenieros vinculados bueno, sí, a los ingenieros en sistemas, negocian sus salarios prácticamente de manera individual. Digamos, y el deseo profundo de los patrones es que destruir la organización sindical y la negociación individual. Por lo tanto, es esta cuestión de la negación de la relación laboral y el insistir que es una cooperación entre dos sujetos libres, o en este caso un trabajador, casi una relación de igualdad, ¿no? Así que nos están poniendo muchos límites en ese sentido y bajándolo, entendiendo que es un tema mundial, tenemos, pero bajándolo a nuestro país, el tema famoso de la negociación colectiva, ¿no? Porque ahí también lo estamos viendo. Cuando hay negociación colectiva en nuestro país, los pocos que podemos negociar colectivamente, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, negociamos solamente salario. Prácticamente en el sector privado no hemos podido negociar en los últimos años condiciones de trabajo. Entonces, más allá de todas las pretensiones de los formadores de las organizaciones internacionales, prácticamente, si revisamos todos los convenios colectivos que se han firmado en la Argentina, prácticamente son salariales. Y nosotros tenemos clarísimo que lo que nos iguala es el convenio colectivo de trabajo, nos igualan derechos. Por ejemplo, vuelvo nuevamente a mi sector. Hay 200 laboratorios en Argentina, 200. Hay una negociación salarial, que es una negociación que se hace por rama de actividad, la hacemos del sindicato. Y después hay negociaciones en las propias empresas, que las llevan adelante los trabajadores. Ahora, no hemos logrado a lo largo de los años, desde que volvimos a negociar colectivamente, salvo la primera ronda negocial, incluir ninguna cláusula que tenga que ver con condiciones de trabajo. Por eso, para nosotros, con este gobierno y con todos los gobiernos que podemos decir cercanos a los trabajadores, es muy importante lo que se discute también en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y lo que se legisle, ¿no? Porque, digamos, mucha de nuestra suerte en términos de condiciones de trabajo tiene que ver con lo que se pueda legislar. Entonces, la modificación de la ley de contrato de trabajo para cualquier trabajador o trabajadora del sector privado no es un tema menor. Y ahí, por ejemplo, el tema del convenio 190. Habrán escuchado a rajatabla todos hablar del convenio 190, digo, con esta debilidad propia de nuestra incapacidad como trabajadores, de que se sigue pensando que es un convenio que tiene que ver con las mujeres. Y la verdad está muy lejos de ser eso. Hay un solo capítulo del convenio, bueno, no un solo capítulo, sino que hay lo que se llama la famosa perspectiva de género. Pero habla de violencia de acoso y por primera vez, además de que triunfamos en ese convenio con entender que hay relaciones laborales, incluye a todos los trabajadores, a los trabajadores migrantes, a los trabajadores rurales, y por violencia se entiende, violencia de acoso se entiende prácticamente a todas las prácticas de abuso que se pueden producir en una situación de trabajo. A los migrantes, incluso tiene en cuenta lo que es, digamos, el famoso tema del itinere. Ahora, todo eso, si nosotros no logramos que se ratifique el convenio y que además después se modifique la ley de contrato de trabajo en función de ese convenio, solito los pocos que negociamos colectivamente, reitero, estamos hablando de que hay 1.600 sindicatos simplemente inscritos que no pueden negociar colectivamente. Ni hablemos de los cientos y cientos y miles de trabajadores precarios, tercerizados,
que no tienen ninguna capacidad para organizarse. No, por eso hoy, las organizaciones sindicales de las 3 centrales sindicales, algunos con más fuerza, otros con menos fuerza, con más capacidad de unirnos o no, estamos tratando de construir espacios para ponernos de acuerdo, para entender que tenemos que de alguna manera representar a esa infinidad de trabajadores y trabajadoras que están por fuera de negociar. O sea, ¿qué tiene el capitalismo, qué tiene este proceso, el neoliberalismo como característica? Digamos, lo que tiene que ver con la precarización de las relaciones laborales, ¿no? Ni hablemos de la situación de los jóvenes. Digamos, pensar la clase trabajadora en la época como fuimos nosotros concebidos dentro del fordismo, hoy es una fantasía absoluta. La mayoría de los trabajadores están por fuera de la negociación colectiva, por fuera de la tutela de los derechos laborales, y toda nuestra tarea, y de hecho por eso hablaba de que todos somos parte de la CCA, y que todos intentamos hacernos cargo de lo que decimos la autorreforma sindical, porque de eso es lo que se trata, de entender que nosotros debemos hacer una fuerte autocrítica porque no estamos representando a la mayoría de la clase trabajadora, representamos a una minúscula parte, que es el trabajador que puede negociar, el trabajador que está bajo convenio, y cada vez somos menos trabajadores y trabajadoras que estamos conveniados. Entonces, la autorreforma sindical, la necesidad de construir nuevos modelos, nuevas alianzas. Por ejemplo, doy un caso, nosotros conformamos la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Industria, y hoy estamos trabajando con sindicatos de la CGT, y estamos trabajando con sindicatos de la CGT de los trabajadores, tratando de articular políticas de intervención. Tanto de intervención me refiero a hacer propuestas al Estado, ¿sí? Y de construir mecanismos para poder de alguna manera representar a esa enorme cantidad de gente que está por fuera del sistema. Y quería, no sé, ¿tengo algo de tiempo? Sí, tenés 5 minutos más. Bueno, una cosita que no me quiero olvidar, porque me parece que lo tenemos que tener presentes. Nosotros que hablamos de la representación de la clase, ¿no? Y tenemos una patronal que nos quiere destruir, y aparece otro sector que muchas veces nosotros no somos capaces de visualizarlos, que es las famosas organizaciones no gubernamentales. Hay una enorme cantidad de organizaciones no gubernamentales financiadas por las grandes corporaciones, desde Bill Gates hasta las Naciones Unidas, que nos disputan la organización de la clase. Y donde se vio de una manera grosera fue con el 189, repito, el de trabajo doméstico, que las que pretendían representar a las trabajadoras y a los trabajadores, insistiendo que en Asia la mayoría son varones, eran organizaciones no gubernamentales, que tienen una lógica absolutamente distinta que la nuestra. ¿Dónde radica la diferencia central? En que ellos hablan del derecho individual vulnerado. O sea, es el derecho de Alejandra, el de Juan Manuel, el de Jorge, el de Marilú vulnerado. Es ese sujeto, no es el colectivo. Nunca es el colectivo. Entonces esa cuestión de tutelar al otro como si fuera un menor de edad, bueno, ahora, eso tiene una presencia bestial. ¿Dónde lo vemos también? Y esto es lo último que quiero decir. Yo quiero decir que pertenezco a una organización donde tenemos en nuestra central una cantidad enorme de secretarías. Antes hablábamos de la clase trabajadora, ¿no? Bueno, resulta que en determinado momento apareció los teóricos del multiculturalismo decir que no alcanzaba la clase para explicar la realidad. Y que había que empezar a pensar en las particularidades. Todo muy bien, yo estoy de acuerdo. De hecho, fui secretaria de género durante 12 años, y en nuestras organizaciones tenemos secretarias de género, secretarios de pueblos originarios, secretarios de discapacidad, secretarios de jóvenes, de un montón de sectores, digamos, de pequeños grupos, ¿sí? Ahora, lo que aparece con claridad es que tenemos el peligro de perder la idea de la clase. Entonces hay un montón de organizaciones no gubernamentales, hay mucho dinero, y esto lo voy a decir con claridad. El tema de género
apareció, más allá que yo reivindico absolutamente todas las reivindicaciones que tenemos las mujeres trabajadoras y las mujeres en general, apareció claramente en un momento de la historia, digamos, fue muy claro de dónde vino el financiamiento, para empezar a meter una cuña en algunos lugares y empezar a fragmentar. Entonces, digamos, ese es un tema sobre el cual nosotros tenemos que estar alertas, o sea, no perder esta cuestión de que somos parte de una clase, independientemente si somos migrantes, independientemente si somos, digamos, bueno, si somos pueblos originarios, independientemente si somos mujeres, hay cuestiones que nos aunan. Y para dar un ejemplo concreto, no es la misma agenda la de las mujeres trabajadoras que la agenda de muchas organizaciones de mujeres, no es la misma. Y es una agenda en disputa. Como no es la misma agenda, la agenda de los migrantes desde la perspectiva de la clase trabajadora, que la agenda de los migrantes de las organizaciones no gubernamentales. No es lo mismo la agenda de los pueblos originarios, digamos, de los pueblos originarios vinculados al tema de su condición de trabajadores y trabajadoras, que la agenda de los pueblos originarios de las organizaciones no gubernamentales. Entonces tenemos, por un lado, las patronales que nos acechan, y por otro lado las organizaciones no gubernamentales financiadas incluso por Naciones Unidas, que también acechan, nos acechan. Entonces, digamos, de ahí que nosotros estamos intentando la construcción de todos estos nuevos espacios de unidad, digamos, desde tanto lo que tenga que ver con cadenas de valor, como este espacio que hemos armado de defensa de, digamos, por la soberanía, como todas nuestras alianzas con el sector de la pequeña y mediana industria. Digo, yo sé que no tengo más tiempo, pero quiero alertar sobre esas dos cuestiones, ¿no? El avance de las patronales multinacionales y el avance bestial de las ONG para fragmentar al movimiento de trabajadores y trabajadoras, y nuestra dificultad para hacernos cargo de que somos responsables también de no construir la unidad suficiente que permita confrontar con estos dos grandes actores, ¿no? Así que bueno, más o menos plantear estas cuestiones. Gracias. No, gracias a vos, Alejandra. Tocaste muchos temas que seguramente después vamos a necesitar alguna pregunta, alguna reflexión. Y quería agregar una cosa que venía al caso con relación a la avanzada de los grupos hegemónicos a nivel mundial, a partir del 2012, con la negación del derecho de huelga, sosteniendo contra una doctrina de más de 50 años el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que el derecho de huelga no estaba incluido, porque no estaba señalado taxativamente en el Convenio 87. Eso trajo, después vamos a colgar un trabajo, eso me tocó hacer una tesis sobre ese tema, donde trajo una parálisis de los organismos de control de la OIT. Pero eso creo que tiene que ver más, y la ruptura del modelo del capitalismo que de alguna manera llevó a la negociación colectiva como una clave de estabilización social, ¿no? Me parece que hoy tenemos una representación patronal que, más que expresar intereses de la producción, de servicios y trabajos, son grandes fondos de inversión, ¿no? Donde obviamente es muy difícil encontrar empresarios. Vamos a encontrar abogados, gestores, donde evidentemente las miradas tienen que ver con destruir no solo el concepto de clase, sino tratar de fragmentar la clase trabajadora. Y esto que venís diciendo viene muy bien para terminar de presentar a Luis Cáceres, que recientemente por la Confederación General del Trabajo fue miembro titular de la delegación de CGT para el salario mínimo vital y móvil, porque él ya lo va a contar mejor que nosotros, ¿no? Todas esas particularidades que vos nombraste, migrantes, género, las miserias de la explotación, del trabajo infantil, fueron las que se encontraron Luis cuando se hizo cargo del sindicato hace algún tiempo. Él lo va a explicar mucho mejor. Y lo primero que hizo es vincularse a la CGT, porque el sindicato de ladrilleros fue uno de los
miembros fundadores de la CGT, inclusive de los 9 sindicatos, el 17 de octubre o el 15 de octubre fueron a ver a Perón a su departamento en Capital Federal antes que fuera secuestrado y llevado a la isla Martín García para establecer estrategias. Y agradezco también un olvido simbólico que tuviste, porque ahora nos va a explicar Luis, de nombrar a la ICM, la Internacional de la Construcción y la Madera, porque Luis, también de la mano de nuestro secretario de Relaciones Internacionales, también es miembro ejecutivo por América Latina. Así que no sé cómo vas a hacer para resumir todo esto, Luis, en 40 minutos, pero bueno, apelo a que nos des algunas palabras y te dejo con mucho gusto en el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Gracias por la invitación, Juan Manuel. Muy bien, Alejandra. La verdad que tuviste una capacidad de síntesis para explicar un quilombo a nivel internacional que es muy difícil poder explicar y lo hiciste. Muy bien, felicitaciones por tu exposición. Y por supuesto un saludo a las compañeras y compañeros de la familia de Adicera que están participando y que me van a ayudar. O sea que sí, digo alguna cosa que no tiene que ver con lo que venimos haciendo, ustedes me ayudan. Y también quiero enviar un abrazo a un compañero que está acá, con quien compartí muchos momentos, el compañero Jorge Aruto. Mandarle un abrazo, que no nos vemos hace rato, producto de esta pandemia, pero que hemos compartido 4 años muy moviditos en la calle, organizando columnas y muchas gracias, Luis. Una alegría. Te mando un gran abrazo y para mí fue un orgullo compartir esas mañanas, esas tardes con todos nuestros compañeros. Así que esperamos tus palabras. Un abrazo grande a vos y a todos tus compañeros. Un abrazo. Bueno, el Papa Francisco dice que son tiempos complejos y que tenemos que tener un pensamiento complejo para poder interpretar estos momentos que vive la humanidad. Y realmente creo que tenemos que hacer un esfuerzo por comprender las consecuencias de este modelo que se impuso, que hoy, digamos, gobierna el mundo, que es el neoliberalismo, que es otra fase del capitalismo, y que concentra la riqueza en pocas manos, que puso la tecnología al servicio de la concentración de la riqueza, que destruye la madre tierra y condena a millones y millones de seres humanos a la exclusión y a la pobreza. Nunca estuvimos tan informados como en estos tiempos. Hoy nos enteramos de lo que pasa en cualquier rincón del planeta, pero también nunca estuvimos tan desinformados como en estos tiempos. Y a partir de que este sistema se fue desarrollando, digamos, tiene la capacidad, digamos, este sistema de dividir y de fragmentar. Divide todo, fragmenta todo, y dividió y fragmentó a la clase trabajadora. Y lo dividió y fragmentó a la clase trabajadora no solamente verticalmente, sino también en los lugares de trabajo. Y también dividió y fragmentó a la clase trabajadora donde viven, en sus barrios. Entonces nosotros tenemos en nuestro barrio, digamos, la desigualdad. Que hoy, digamos, esa fragmentación que existe en el lugar de trabajo existe en nuestro barrio. Y hago referencia a esto un poco para entrar, digamos, en de dónde venimos nosotros. Nosotros venimos de un modelo que construyó el peronismo. Estamos celebrando las vísperas del 17 de octubre, el hecho que cambió la Argentina, provocado por las trabajadoras y los trabajadores
Y a partir de ese proyecto que construyó el peronismo, tenía una base que era un triángulo, que era el sustento, que era el lugar de trabajo donde se organizaban, esto que decía recién Alejandra, cuando hablaba de los delegados y las delegadas, era la organización en el lugar de trabajo. Y ahí se formaban la solidaridad, la unidad, la organización. Y eso después se trasladaba al sindicato, era un ida y vuelta. Y eso después se trasladaba al barrio. Entonces, esa trabajadora y esos trabajadores que se organizaban gremialmente en el lugar de trabajo y después se organizaba en el sindicato, luego construían lo que decía el general Perón, la comunidad organizada, lo que eran las organizaciones libres del pueblo. Era la sociedad de fomento, era el club de barrio, era la cooperadora de la escuela, el centro de salud, la organización de las trabajadoras y los trabajadores en el barrio, en función de las reivindicaciones. Y ahí estaba también las organizaciones, por supuesto, la presencia de las organizaciones políticas. Ese modelo que construyó, que desarrolló el peronismo, producto de, digamos, de la implementación, digamos, de las políticas del liberalismo, fragmentó y dividió todo. Y esa es la realidad hoy de la clase trabajadora. Esa es la realidad en el trabajo, en los lugares de trabajo, y esa es la realidad de nuestro barrio. Estamos ante una nueva situación que tenemos que encontrarle respuesta. O sea, nosotros construimos herramientas para aquel viejo capitalismo y hoy hay una nueva situación. Y en ese sentido, el movimiento obrero argentino, con sus particularidades, también como hizo recién mención Alejandra, con sus matices, con sus diferencias, pero ha venido tratando de encontrarle la vuelta, de encontrarle una respuesta. Y en ese sentido hay que mencionar como una respuesta a esta nueva realidad de la clase trabajadora, que se compone, nosotros la dividimos en tres partes: trabajadores con patrón, trabajadoras y trabajadores con patrón, con derechos, o sea, obra social, afiliación al sindicato, convenio colectivo, ese es un sector. Trabajadores y trabajadoras que tienen patrón, pero que no tienen derechos, y las trabajadoras y trabajadores de la economía popular. Digamos, lo que el Papa Francisco ha instalado en el mundo como economía popular, y que hoy se organizan a través de los movimientos populares. Esa es la nueva, digamos, realidad de la clase trabajadora, pero el movimiento popular, digamos, toda la experiencia que ha construido el movimiento obrero está buscando respuesta. Y durante los 4 años que pasaron, estos 4 años de gobierno Cambiemos, yo quiero rescatar, recién lo mencioné al compañero Jorge Aruto, porque durante estos 4 años estuvimos coordinando movilizaciones, paros, distintas actividades, encuentros, charlas, donde se dio lo que planteaba el peronismo en los tiempos de la resistencia: la unidad en acción. La unidad en contra de las políticas que implementaba el gobierno de Cambiemos. CGT, las 2 CTA y los movimientos populares. Y fuimos protagonistas de paros, de movilizaciones, pero no solamente se dio esta pelea en la capital federal, porque lógicamente siempre vemos lo que pasa en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, pero en realidad hubo toda una movilización, toda una lucha de distintos lugares de Argentina. Fue una movilización popular de resistencia que generó las condiciones, esa unidad de acción, esa pelea generó las condiciones para ganarle las elecciones a Cambiemos. Entonces, en ese escenario, nosotros fuimos parte de la huelga. Recién hacía mención Juan Manuel, ¿no? de que nosotros representamos toda la realidad heterogénea que hoy atraviesa la clase trabajadora. Sintéticamente comentarles
que este sindicato, digamos, fue creado por los anarquistas allá por la década del 30. Había una asociación bonaerense de ladrilleros, que tenemos el orgullo de decir que aquella asociación de ladrilleros estuvo presente el 17 de octubre, que se constituyó como sindicato nacional, como Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina en el 50, que como todo sindicato que tenemos personería gremial, zona de actuación nacional, y como todo sindicato argentino, representa a los trabajadores con patrón, a los trabajadores de la fábrica ladrillera. Un sindicato que tuvo mucho protagonismo hasta la última dictadura militar, y bueno, y entró después de la salida de la última dictadura militar, entró en un proceso de crisis y terminó intervenido, estuvo muchos años intervenido, y nosotros asumimos la conducción de nosotras y nosotros, en realidad, de la huelga a mediados de 2015. O sea que nuestros 4 primeros años de gestión nos tocó el gobierno de Cambiemos. Y cuando nosotros asumimos esta responsabilidad, empezamos, lógicamente, como hicimos lo que hacen todos los sindicatos. Empezamos a recorrer los lugares de trabajo, la fábrica ladrillera. ¿Y qué nos encontramos en la fábrica ladrillera? Que no había organización sindical, que no había presencia sindical, lógicamente, por un sindicato, digamos, que no estaba presente, pero con un elemento, digamos, importante, con un hecho importante, que el 90% de los trabajadores de la fábrica ladrillera en la provincia de Buenos Aires son de la comunidad boliviana, que por supuesto desconocían, no sabían, en su gran mayoría, que tenían un sindicato. Por supuesto que no le podíamos hablar de Perón, ni de Evita, ni del 17 de octubre, de la resistencia peronista, hablarle de Acegetero Argentino, de Huerta Grande, de Saúl Ubaldini, porque era chino básico. Así que teníamos una tarea complicada, digamos, ¿no? ¿Cómo hacer para que los compañeros participen? Entonces nosotros fuimos y dijimos, compañeros, venimos porque ustedes tienen un sindicato, que es la huelga. Y nosotros queremos refundar este sindicato. Y lo vamos a refundar con la participación de ustedes. Ustedes tienen que ser protagonistas. Bueno, era muy difícil plantearle, digamos, lo histórico. Así que, ¿por dónde empezamos a construir, primer paso, la confianza. Y el primer hecho que hicimos en Florencio Varela, donde es muy importante la actividad ladrillera, el primer hecho que permitió empezar, digamos, a construir, digamos, esa relación que es confianza fundamental para llevar una idea adelante, un campeonato de fútbol. Dijimos que íbamos a hacer un campeonato de fútbol. Hicimos el campeonato de fútbol, que lo salió re mal, un desastre, digamos. Acá está la compañera Ana Lemos, que era secretaria de Interior de la huelga. Bueno, fue muy mal organizado. Terminamos de noche entregando los premios. Fue un acto voluntarista, pero terminamos con una asamblea. Y los compañeros nos agradecieron porque cumplimos con nuestra palabra. Fíjense ustedes, cumplir con la palabra. Y a partir de ese hecho nos dimos cuenta que el primer paso que teníamos que dar era cumplir con lo que decimos. Y a partir de ahí instalamos una definición. Lo que prometemos lo hacemos, no hacemos milagros. Y la única manera que nosotros podemos cambiar esta realidad de injusticia que ustedes viven es construyendo la organización del sindicato. ¿Y de dónde la construimos? Desde cada lugar, desde cada fábrica. Y ustedes tienen que elegir delegados. Y hay una cámara patronal, un sector de la cámara dijo, no vamos a aceptar que un boliviano nos venga a decir qué es lo que tenemos que hacer en nuestra fábrica. Bueno, el 80% de los delegados
en la provincia de Buenos Aires son de la comunidad boliviana. Y no solamente son delegados, sino que son integrantes de la comisión directiva a nivel nacional. Un desafío que tenemos, dar respuesta, encontrar respuesta a las trabajadoras y trabajadores migrantes. Los incorporamos, no descubrimos nada, o sea, nosotros no es que estamos inventando la pólvora. Yo siempre digo, nosotros no tenemos espíritu de vanguardia. Lo que tenemos una realidad y lo que hacemos es adecuar nuestra estructura, los objetivos a nuestra realidad. Es eso. Entonces, después empezamos a recorrer la Argentina y nos encontramos con el otro sector de la actividad, los emprendimientos familiares, economía popular. Familias que trabajan en la actividad agrariera generación tras generación. Familia, ¿por qué? Porque trabaja el hombre y trabaja la mujer. Emprendimientos familiares donde el precio del ladrillo lo pone el que compra, que va a la puerta ahí y termina fijando el precio. Los chicos, como los hornos están al lado de la casa, los niños y las niñas se crían en situación de trabajo. Un ladrillo que ahí lo venden a $1, uno va al corralón o al ICI, vale 7, 8 pesos, 10 pesos. Ahí. Y después, ¿cuánto vale cuando una casa está terminada? O cuando un edificio está construido. ¿Cuánto es el valor de ese ladrillo que se hizo con esfuerzo, con sacrificio, dejando la vida, sin ningún tipo de derecho, sin obra social, sin aporte jubilatorio? ¿Cuánto vale? ¿Quién se queda con esa diferencia entre ese precio que venden los compañeros y el que vale cuando se construye una casa? La familia ladrillera no. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros teníamos dos alternativas: o quedarnos representando solamente a los trabajadores con patrón, o asumir el desafío de representar a todas las trabajadoras y trabajadores de la actividad ladrillera. Y decidimos representar a todos y a todas las compañeras, y para eso modificamos el estatuto. Y en la primera asamblea que tuvimos en el 2016, modificamos el estatuto, creamos secretarías, y quiero hacer una mención especial sobre el tema de las mujeres. Las mujeres que trabajan, digamos, en la fábrica no trabajan porque el convenio colectivo, nosotros tenemos convenio colectivo, prohíbe que trabajen las mujeres porque es trabajo pesado, trabajo forzoso. Pero en los emprendimientos familiares trabaja toda la familia y trabajan las mujeres. Y cuando nosotros recorríamos, que ahí la compañera Ana Lemos, secretaria de Interior, y es secretaria de Interior no solamente porque es puntana y nació en San Luis, sino porque recorrió todas las provincias visitando horno por horno, hablando con la familia de la ladrillera. Y cuando íbamos ahí a preguntarle, compañera, ¿usted trabaja? Y la compañera decía, no, nosotros colaboramos. No, pero ustedes trabajan, ustedes están trabajando. No, nosotros colaboramos. Entonces ahí, a partir de una propuesta de las compañeras, nació la Red de Mujeres Ladrilleras. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos la Secretaría de Igualdad y Género. Por primera vez, este sindicato tiene la Secretaría de Igualdad y Género. Y también, la Secretaria de Igualdad y Género, la compañera Soles Casal, que es integrante de una cooperativa ladrillera de Santa Elena, donde está ahora el quilombo ese con Echeverre, donde está ahí con el plan Artigas, Grabois, y bueno, ese municipio, Santa Elena, de ahí hay una cooperativa ladrillera, y la compañera Soledad es integrante de esa cooperativa ladrillera. Ella viene de familia ladrillera, y es la secretaria de Igualdad, es la primera secretaria de Igualdad y Género de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina. Y también creamos la Secretaría de Economía Popular,
Somos el primer sindicato que ha creado la Secretaría de Economía Popular, que la ocupa el delegado de la Huelga de Entre Ríos, Federico Feltes. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Adecuamos la estructura organizativa del sindicato a la realidad de la actividad ladrillera. Entonces tuvimos que elaborar política porque tenemos todos los males del neoliberalismo, los tenemos dentro de nuestra actividad. Indocumentado, explotación laboral, trabajo infantil, todo. Entonces lo que hicimos fue elaborar política para dar respuesta a nuestra realidad, pero fundamentalmente planteando que la única manera que nosotros podemos acabar con las injusticias es construyendo poder. Y para construir poder hay que construir unidad y hay que construir organización. Porque le voy a dar un ejemplo. Durante el gobierno de Néstor y Cristina, los compañeros dicen que los ladrillos se vendían calientes. ¿Por qué? Porque hubo una gran actividad económica, consumo, los trabajadores y las trabajadoras se podían construir la cosa, podían comprar una vivienda, el Estado llevó adelante, digamos, la construcción de viviendas populares, el sector privado construía vivienda porque había quien le compraba, entonces se reactivó la actividad ladrillera, que depende del consumo interno. La actividad ladrillera depende del consumo interno. Durante los 12 años de Néstor y Cristina, los compañeros nunca trabajaron tanto, se vendían los ladrillos calientes, todos los sectores de la cadena, como decía recién la compañera Alejandra, de la cadena de la construcción, dieron un salto. El sector empresarial y los trabajadores. Acá tenemos, si no me equivoco, la presencia de un compañero de la UOCRA, a ver, si no me equivoco, de compañero de juventud. La UOCRA dio un salto impresionante. Los únicos, pero todos los sectores, digamos, de la construcción dieron un salto. Lo único que la vieron pasar fueron las trabajadoras y trabajadores de la actividad ladrillera. ¿Por qué eso? Porque había alguien que tomó la decisión política y diga, no, en esta, a los ladrilleros, a la familia ladrillera no les toca. No hubo nadie que firmara nada, no había ninguna decisión. Ustedes saben lo que faltaba, organización, qué es lo que faltaba, unidad. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la tarea nuestra como sindicato? Sencilla, reconstruir la unidad de la familia ladrillera y construir la organización, construir el sindicato, porque está demostrado que puede haber un gobierno que ponga como objetivo, que tenga como objetivo la justicia social, que los derechos le lleguen a las trabajadoras y los trabajadores. Pero si no hay organización de las trabajadoras y los trabajadores, esos derechos no llegan. Entonces, durante los 4 años de Cambiemos, ¿qué es lo que dijimos nosotros? Bueno, usamos una frase bíblica, que hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Y para nosotros, para la huelga, sembrar, ¿qué significa? Construir organización. ¿Y de dónde construimos la organización? De donde viven y trabajan las familias ladrilleras. Desde ahí, de todos los rincones de nuestra patria, desde ahí construimos la organización del sindicato. ¿Y cuándo cosechamos? Cuando gobierna el peronismo. Entonces, durante 4 años nos dedicamos a pelear contra las políticas que implementó el gobierno de Cambiemos, a ser parte de la unidad entre los movimientos populares y el movimiento obrero organizado a través de la CGT, la 2CTA, y también siendo parte de la unidad del peronismo para recuperar el gobierno, y ahora llegan estos 4 años difíciles. Hoy estamos atravesando las consecuencias de una pandemia, un hecho inédito, increíble lo que estamos viviendo, impensado, pero es parte de todo este sistema neoliberal lo que estamos viviendo. Entonces estamos sufriendo las consecuencias de las políticas neoliberales agravadas por esta pandemia.
Entonces nosotros ¿qué dijimos? Bueno, esta era la etapa para cosechar, pero no podemos cosechar acá porque estamos en el medio de la pandemia. Entonces dijimos, tenemos que atender la emergencia, como en un hospital. Vieron ustedes que en el hospital está la guardia para atender la emergencia, los heridos de bala. Después está lo programado. Bueno, hoy nosotros debemos tener una política para resolver las emergencias. Y la emergencia es que los compañeros cobren el sueldo, la emergencia es que mantengan la fuente de trabajo, la emergencia es que podamos discutir, digamos, la paritaria. Y eso con los compañeros, digamos, que tienen patrón. Pero con las compañeras y compañeros de los emprendimientos familiares, de las cooperativas, tenemos que discutir el IFE, como hacen los movimientos populares. Tenemos que discutir ser un canal para que le llegue la comida. El tema del IFE es un buen, digamos, algo que descubrimos. La actividad ladrillera se desarrolla en zonas semiurbanas, rurales, semirurales, donde, por ejemplo, la conectividad no existe. Tampoco tienen computadora ni últimos celulares para hacer la gestión. Entonces, ¿quién hizo la gestión? ¿Quién fue el canal para que las familias ladrilleras puedan acceder al IFE? El sindicato. Por eso nosotros decimos que nosotros somos un sindicato que somos la mitad sindicato tradicional y la mitad, digamos, organización social o organización barrial, porque tenemos que dar respuesta, digamos, a las necesidades de nuestro sector. Y en estos 4 años, aparte, nosotros volvimos a la CGT. Recién decía Juan Manuel, volvimos a la CGT en el Congreso Normalizador del 22 de agosto del 2016. Retornamos a la CGT después de muchos años, porque nosotros pensamos que este aporte lo tenemos que hacer dentro de la CGT. Y la verdad que hemos encontrado, hay muchas opiniones, pero hemos encontrado realmente dentro del Consejo Directivo un acompañamiento. Simplemente contarle algunos hechos. Nosotros hicimos en realidad, en un convenio con la Universidad de Jaureche de Varela, hicimos un video sobre la actividad ladrillera y lo presentamos en la CGT en el Salón Felipe de Vallese, acompañado por el compañero Juan Carlos Smith, el compañero Daer. Hicimos un segundo video. Ese video fue donde contábamos la experiencia de la fábrica, de una fábrica de Florencio Varela. Y después el segundo video documental, tenía que ver con mostrar lo que era la organización del sindicato en la delegación de Cañuelas. Porque nosotros decidimos que nuestras delegaciones estén en el barrio donde viven y trabajan la familia ladrillera. Entonces, en la casa del compañero Ortega, que es parte de la comisión, Luis Ortega, que es parte de la comisión directiva, en la casa de él funciona la delegación de la Borra, donde funciona la parte gremial y la obra social. Y aparte de eso, ahí funciona el Centro de Formación Profesional. Y tenemos también ahí, empezamos con el secundario con oficio y terminalidad primaria. Entonces mostrábamos esa experiencia en el documental y una experiencia del barrio Los Hornos de Entre Ríos, Paraná, Entre Ríos, donde hay una cooperativa. O sea, 2 experiencias. Un barrio, Cañuelas, del municipio de Cañuelas, que son trabajadores de fábrica. Y la otra experiencia, que es una cooperativa, economía popular, de un barrio que se llama Los Hornos, porque son todas familias ladrilleras. Y eso lo presentamos en la CGT. Y con el primer convenio para construir el primer parque ladrillero, nosotros venimos proponiendo, no sé cuánto tiempo me queda, Juan Manuel, y
y él, digamos, hizo las gestiones para que nosotros ingresemos a la ICM. Somos el único sindicato ladrillero en el mundo. No hay otro sindicato de ladrillero en el mundo. Esta es una experiencia del movimiento obrero argentino, de los anarquistas. Así que somos parte de la ICM y lo que estamos haciendo dentro de la CGT, lo estamos haciendo dentro de ICM, aportando nuestra experiencia, nuestros aportes, nuestras ideas, pero convencido que solamente la unidad es lo que nos va a dar la posibilidad de cambiar esto. Para poder enfrentar, también no quiero dejar de mencionar que a partir de que nos incorporamos a la ICM, la compañera Ana Lemos, pues justamente por la experiencia de la red de mujeres ladrilleras y por toda la política que tenemos con las mujeres ladrilleras, ha sido invitada a participar a distintas actividades a nivel internacional, contando la experiencia nuestra. Y nosotros, y acá retomo un poco lo que planteaba Alejandra, el sindicalismo internacional existe hace muchas décadas. Nació en otra etapa del capitalismo. Hoy estamos en otra etapa del capitalismo. Y si bien tenemos las estructuras, tenemos que ver cómo le damos respuesta a esta nueva realidad. Y para eso es necesario, como dice el compañero Juan Carlos Smith, ¿no?, que tenemos que avanzar hacia el movimiento de las trabajadoras y los trabajadores, que una todo. Y ese es el desafío que nosotros tenemos. Por eso nosotros como sindicato somos muy agradecidos a las compañeras, a los compañeros de otras organizaciones que nos han acompañado. Y quiero destacar también al compañero Cachorro Godoy, como un compañero que realmente hemos compartido también, hemos estado juntos en la calle, y hemos participado de encuentros, instalando, digamos, esta idea, discutiendo esta idea. Nosotros siendo parte de la CGT y él parte de la CTA autónoma. Y logramos esto, y que, digamos, ¿no?, poder y poner como objetivo central la unidad contra las políticas, ¿no?, contra las consecuencias de las políticas neoliberales. Por eso, para la UOLRA, nosotros tenemos, digamos, desafíos paralelos. Que por un lado es construir una organización lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. Fíjense ustedes, digamos, que el enemigo no ha podido destruir el movimiento obrero argentino. Ha habido dictadura, desaparecido, cárceles, exiliados, muertos, y no logran, no pueden. ¿Por qué? Porque el movimiento obrero se transformó, digamos, en un factor de poder, construyó poder. Por eso la tarea pendiente que tiene, digamos, el enemigo histórico es destruir el movimiento obrero. Ese es el proyecto que tiene. La única manera que nosotros vamos a poder evitar eso digamos, es reconstruyendo la unidad de esta nueva realidad de la clase trabajadora, construyendo las herramientas para dar respuesta, construyendo organización popular, como decía la compañera Evita, cuando decía, ante la fuerza brutal de la antipatria, construiremos el poder popular. Poder popular. Lo decía Evita ya por la década del 50. Hoy más que nunca tenemos que reconstruir el poder popular. Y ese poder popular se construye como construyó históricamente el movimiento de las trabajadoras y los trabajadores, como construyó el peronismo, desde cada barrio, desde cada lugar de trabajo, desde cada municipio, de cada provincia. Y esa es la tarea. Los enemigos de siempre van a tratar de que no tengamos tiempo para hacer esta tarea. Nosotros tenemos que tener tiempo, necesitamos tiempo. Por eso la ofensiva contra el gobierno de Alberto, porque quieren debilitarlo para después condicionarlo y después, como siempre, echarlo.
Entonces, nosotros debemos hacer lo contrario. Tenemos que fortalecer la unidad, una unidad que no significa una unidad con obediencia, porque los peronistas nunca fuimos obedientes. Nosotros siempre planteamos discusiones, hacemos aportes, pero dentro, sabiendo perfectamente que la unidad es el elemento central. Y prepararnos, recién hablaba de las emergencias, pero también ahora, en esta etapa, tenemos que atravesar la pandemia y generar las condiciones, como hizo Néstor, que ahora se va a cumplir 10 años de la muerte de Néstor. Tenemos que sacar a la Argentina del infierno y sentar la base de una nueva Argentina. Ese es el desafío que nosotros tenemos. La UOLRA es parte de ese desafío y creemos que iniciativas como esta diplomatura son fundamentales, porque tenemos que generar ámbitos de reflexión, de discusión. Es necesario que se abra, la posibilidad de generar este tipo de encuentros. Así que felicitaciones a Juan Manuel por la diplomatura, y que este es el inicio de mucha diplomatura, y que esta diplomatura se llene de compañeras y compañeros de la Argentina profunda, y de compañeras y compañeros jóvenes, porque tienen la responsabilidad de garantizar la continuidad de estas banderas, que son banderas históricas, que es un sueño construido con la vida, con cárceles, con esfuerzo, con desapariciones, de construir una patria para todas y para todos. Así que bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Gracias a vos, Luis, como siempre. Bueno, creo que no hay forma de... Tenemos media hora, así que no hay forma de que no participen los compañeros, las compañeras, si no vamos a tener que, como director de la diplomatura, voy a tener que llamar porque tengo alumnos, así que, pero primero me pide la palabra para saludar José Luis de la UOCRA. José Luis, tenés la palabra. Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes compañera. Juan Manuel, es un placer, escucharlo siempre. Hay veces que no puedo porque la militancia me lo impide y hay otras cuestiones que tenemos que atender, como todos ustedes. Pero bueno, agradecer a la exposición de Alejandra. Yo creo que, lo quiero decir, hay algo que a los seres humanos nos hace aprender y ser mejores personas. Son aquellos líderes que nos inspiran, nos motivan y nos parecen un ejemplo. El compañero Luis Cáceres de Ladrillero es uno de ellos, así que lo quiero saludar, le quiero agradecer por la lucidez de su análisis, le quiero agradecer también por ser un motivador constante y le quiero agradecer profundamente porque él predica con el ejemplo. No promete si sabe que no lo va a cumplir, es una tarea que a veces los dirigentes sindicales tenemos que reivindicar. Y después, bueno, de la admiración porque comparte nuestros principios, nuestros valores y también nuestro proyecto como país. Así que muchísimas gracias a todos y a todas y Juan Manuel, gracias por permitirme saludar. No, por favor, José Luis, para eso estamos, para participar, para que los compañeros se expresen. Bueno, tengo felicitaciones por las intervenciones, pero se puede profundizar. Algún representante de algunas de las organizaciones puede preguntar, puede profundizar. ¿Nadie? Vamos, Alejandra, así nos hace una segunda tanda de reflexión. No, primero, una emoción enorme escucharlo a Luis. La verdad que, bueno, él lo sabe, para nuestra central él es un dirigente y tiene un sindicato muy querido por nosotros, por la CTA Autónoma. Para nosotros es la lógica de cómo se debe organizar. Y lo que quiero rescatar, porque aparte lo planteo en sus dos aristas, en la arista histórica, que es el tema del lugar del barrio. Ese es un lugar que se habla mucho, pero que Luis pudo profundizar y ponerlo en contexto histórico,
cuando habló del peronismo y habló del delegado y habló del territorio y habló de la organización en el barrio, y hizo eje en todo lo que teníamos en los barrios, lo que algunos pudimos conocer, y que tenemos que poder recuperar, para recuperar también la lógica de la solidaridad en el barrio. Y podría extenderme un montón planteando el tema de los cuidados, por ejemplo, que es un tema de los cuales hablamos tanto, del cuidado de nuestros niños, de nuestras niñas, de los adultos mayores, digamos, todo lo que podríamos hacer, y digamos, desde el feminismo popular nuestra posición es con respecto a cómo nos hacemos cargo colectivamente de los cuidados a lo largo de toda la vida, y pensando en todo lo que decía Luis, que podríamos reconstruir a partir de todo eso que tuvimos y todo lo que nos falta. Y aparte yo quiero rescatar, digamos, cuando Luis recién hablaba de la economía popular y hablaba de toda la experiencia de la red de mujeres ladrilleras, esta cuestión de la economía popular, pero pensada desde la propia clase trabajadora, con la lógica de la clase y desde la clase. Digamos, yo quiero insistir con esto, porque el tema es que a veces se organizan o pretenden organizarlo desde otra lógica. Por eso yo hablé tanto de las ONG y del financiamiento que hay para diluir lo que tenga que ver con lo colectivo. Entonces, bueno, felicitarlo a Luis, y me parece que el tema de la economía popular, de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, o todo lo que planteaba con respecto a lo que hacía Ana, con respecto al tema de las compañeras ladrilleras, es una experiencia que de verdad, Luis, y compañeras y compañeros, la tenemos que conocer todos, porque va a ser significativa para nosotros si podemos volver a reconstruir y a ver lo que significa el barrio, ese lugar. Y creo que es una experiencia que de verdad, bueno, la sabía, pero felicitarlos, y un orgullo enorme y una recuperación trascendental. Y sí, obviamente, lo que decía Luis, el tema de lo que es el sindicalismo sociopolítico, ¿no? Digamos, esa perspectiva que compartimos todos, bueno, nada, una emoción muy grande, y la verdad que los quería felicitar. Nada más. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra. Algunos compañeros nos están siguiendo por el vivo de YouTube. Gustavo Ramírez pregunta: esa unidad en este nuevo contexto, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos ante una nueva crisis civilizatoria, puede derivar en la conformación del movimiento de los trabajadores como síntesis de los actores populares y sindicales. Creo que se tocó de alguna manera, Luis, en tu intervención, pero me parece que es una necesidad, ¿no? Es una necesidad de... Es una necesidad, es una obligación. Tenemos, como dice el Papa Francisco, tenemos que ser artesanos de la unidad. Muy bien, Luis. Claudio, de los Santos. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad, un gusto haber participado con Luis, Alejandra. Bueno, yo soy de la actividad eléctrica, soy el secretario Luis Fuerza de Gualeguaychú y también secretario general de la regional de Gualeguaychú también. Bueno, me intriga un poco, en muchas oportunidades los sindicalistas decimos tenemos que trabajar por la unidad, pero siempre priman de alguna manera las diferencias, y un poco acá Alejandra marcaba la Constitución respecto a cómo convalida el sindicalismo desde la CTA a los simplemente inscriptos, y por otro lado acá Luis marca la necesidad que tuvieron de involucrarse a través de las economías populares, los de alguna manera no sindicalizados. Y la verdad, en nuestra regional, a partir de la participación justamente del sindicato de ladrilleros, hemos incorporado la secretaría, que ahí está Federico Fleite como secretario en Paraná, pero Mariana también Alurralde en la regional nuestra. Quería preguntarle,
porque la verdad que de alguna manera creo que la CGT a nivel nacional debe tomar un poco más porque el propio presidente nos está pidiendo la unidad y lo prometimos en campaña y en la práctica empezamos a marcar las diferencias de que no podemos, por la constitución de uno u otro, integrar de alguna manera la confederación, porque hay gremios que de alguna manera no están nucleados a través de federaciones y entonces no podrían formar parte de la CGT. Creo que debemos tomar esto de alguna manera y hacer una modificación estatutaria, porque la verdad que la participación hoy en las cooperativas, en las economías populares, es algo que cada vez hay mayor cantidad de trabajadores, ni hablar de lo que también fue el monotributo en su momento como una merma de la cantidad de trabajadores convencionados. Así que, ¿cómo ven a ambos esta salida para encontrar esa verdadera unidad? Muchas gracias. Cualquiera de los dos. Bueno, o los dos. Yo quiero decir algo. Primero vamos a confiar en Luis y en todos los dirigentes como Luis que han decidido incorporarse a la CGT para que ese debate, para que continúen. Yo sé que hay muchos compañeros que lo están dando. La verdad es que es un tema serio y habla de nuestras dificultades, que haya, digamos, todos sabemos lo difícil que es armar una organización sindical, armar un club en el barrio o una liga de fomento, y que haya casi 2.000 organizaciones que no tengan personería y no puedan discutir porque el Estado no la da, es algo que de verdad no deberíamos permitirlo, independientemente de dónde decidan participar esos compañeros, si en la CGT, si en la CTA de los trabajadores, en la autónoma, donde fuese. Eso es un tema muy grave. Entonces, ahí hay un problema. Hay un problema serio que hay que ver cómo lo resolvemos. Y deberíamos, las tres centrales sindicales, ponernos de acuerdo para discutir la ley de asociaciones sindicales. Eso por un lado. Y vamos a ser sinceros, yo lo tengo que decir. Muchas de las cuestiones tienen que ver con los privilegios. No me voy a poner a hacer un discurso fuertemente feminista, pero digamos, muchas de nuestras instituciones se burocratizan y tienen la lógica digamos, de sostener privilegios y, digamos, donde para ser dirigente sindical, como decía Germán Abdala, lo quiero mencionar, se necesita, no sé, te piden más cosas que para ser presidente de la República, ¿no? Para, digamos, estar en la conducción de un sindicato. En ese sentido, estamos sumamente retrasados. Eso lo vamos a tener que resolver, y creo que Luis lo está haciendo en la práctica, más estando en la CGT, desde la propia práctica. Vamos a tener que empujar desde la práctica para después ir modificando la legislación. Creo que lo estamos haciendo. En esta unidad que estamos conformando muchos gremios de las tres centrales sindicales, de ir presionando desde abajo. Porque la verdad que se nos va a complicar. Si no nos podemos organizar, si no tenemos, digamos, si tenemos que seguir pidiendo permiso para organizarnos y para defender nuestros derechos, se nos va a complicar. No es un problema de voluntad. Yo creo que, Luis, hablaste de voluntarismo vos. Y la verdad que no es un tema de voluntarismo, es un tema de legalidad también, porque todos sabemos lo que significa cuando intentás organizar un sindicato que te despidan, ¿sí? Digamos, no es tan sencillo. Entonces nosotros el paraguas de la legalidad lo tenemos que tener los trabajadores y las trabajadoras. Y eso es una responsabilidad nuestra. Y bueno, nada, porque, digamos, la representación directa, Luis habló un montón de la representación en el lugar de trabajo, y creo que yo también, y lo dije en ese sentido, para los trabajadores es central. Es mucho más importante un delegado que el secretario general, mucho más importante. Ahora, si no tiene tutela, si no tiene, digamos, el instrumento de la tutela, la verdad que es muy difícil poder ejercernos. Entonces,
parece, la ley de asociaciones sindicales está hecha hoy, le cierra perfecto a los patrones, a los grandes patrones. Pero bueno, tenemos que ser nosotros los que impulsemos de abajo la modificación de eso. No se me ocurre en ese sentido otra estrategia. Sí, yo podría agregar esto que recién hizo el compañero Claudio de los Santos, Sí. que mencionó que en su CGT regional se creó la Secretaría de Economía Popular. Esto es un elemento importante. Nosotros creemos en los procesos, ¿no? Y que en los procesos hay que generar las condiciones. Entonces, nosotros tenemos dos políticas, ¿no? Una política, digamos, de superestructura, somos parte de la CGT, pero nuestra política principal de construcción es a nivel territorial, a nivel regional. Por eso, para nosotros las CGT regionales son una herramienta estratégica. Y participamos de las CGT, de las CGT regionales. Y se han creado, en 17 CGT regionales, se ha creado la Secretaría de Economía Popular, que es el nexo con los movimientos populares. Y hemos avanzado no solamente por arriba, sino también en el territorio, en esa unidad entre el movimiento obrero organizado y los movimientos populares. Entonces eso justamente es producto de un proceso y por qué hay condiciones y por qué hay lucha y por qué hay experiencia. Ahora, hay etapas. Nosotros creemos que evidentemente para poder transformar la Argentina necesitamos generar las condiciones. Primero tenemos que salir, como decía anteriormente, del infierno, sacar a la Argentina del infierno, sentar la base de una nueva Argentina. Y en esa nueva Argentina el eje central tienen que ser las trabajadoras y los trabajadores. Porque si no, va a haber distribución. Va a ser una primavera, pero después va a venir el invierno, como siempre. Tenemos primavera, un tiempo donde hay distribución, pero no podemos transformar la Argentina. Entonces, para poder transformar la Argentina es fundamental, es estratégico el rol de las trabajadoras y los trabajadores, y para eso la unidad, y por eso lo tenemos que construir. Lo tenemos que ir construyendo por arriba y por abajo, ¿no? Porque siempre, digamos, que el pueblo ha sido protagonista, no fue porque se construyó de arriba, fue construido desde abajo. Si no, veamos la resistencia peronista. La resistencia, ¿dónde se construyó? Los sindicatos intervenidos, los dirigentes perseguidos, desaparecidos, y la organización, digamos, la resistencia se fue construyendo en cada barrio, cada regional, de la CGT. Entonces me parece que el camino es ese, no es un camino fácil, es un camino lleno de obstáculos, porque están los que no quieren que cambie nada y están los que quieren que cambie. Nosotros, dar un ejemplo nomás para terminar. El 21 de agosto es el Día de la Familia de la Villera y nosotros festejamos virtualmente el Día de la Familia de la Villera y participó uno de los secretarios de la CGT, el compañero Héctor Daer, y puso como ejemplo lo que nosotros venimos haciendo, que ese es el camino que tiene que transitar el movimiento obrero. Y el otro elemento que dice que tenemos que discutir dentro de la CGT es la participación de las mujeres. Esto lo dijo en un plenario virtual, ¿no? Héctor Daer, que los desafíos que tiene el movimiento obrero organizado es discutir la nueva realidad de la clase trabajadora, y nos puso como ejemplo, y la participación de las mujeres. Ahora, eso no se va a hacer realidad por un decreto. Lo tenemos que construir. Y la responsabilidad, ¿quién tiene la principal responsabilidad? Lo que tienen ese objetivo. Por eso nosotros asumimos estos desafíos, convencidos de que que va a ser posible. Graciela Roes, tenés la palabra. Gracias, Juan Manuel. Bueno, la verdad, felicitaciones a los dos expositores. Yo pertenezco a un sindicato chico, a PAMIA, que es de Trabajadores de la Salud,
médicos, odontólogos, kinesiólogos, que a veces nos sentimos que no somos trabajadores porque nos tienen en una posición diferente, pero en realidad hoy sobre todo estamos luchando mucho por un lugar. Yo vengo desde hace muchos años trabajando para la salud desde diferentes posiciones y comparto mucho lo que dijo Luis Cáceres. Hay que trabajar con el barrio y en los barrios. Mi trabajo desde la salud siempre fue en el barrio y siempre traté de informar y de formar. A veces sucede que en los barrios y en los más humildes sobre todo, la información no es clara, se los utiliza bastante y por su falta de información piensan que esa es la forma de ser protagonistas. La verdad que yo creo que el sindicalismo, hoy por hoy, que me estoy metiendo un poco más en todo esto, leyendo, compartiendo con ustedes, con otros, en otros lugares también, puede ser el gran transformador de la Argentina. Porque las herramientas laborales son las que sacan a las personas dignamente de los lugares. Y sobre todo llevándoles información. Y a mí me parece que quizás muchos sindicatos, como hizo Luis, tienen que salir a la calle y conquistar a las personas para que se sientan protagonistas. El ser humano, para que sea dignificado, necesita ser protagonista, no solo desde un lugar político, sino también desde su familia. Yo veo muchas mujeres, hombres que trabajan en su casa. He formado grupos de tarea con cartoneros, hablado de la salud, y cuando a la gente se le habla, se les informa, se comprometen a toda la tarea que pueden tener. Y bueno, a mí me parece que desde ya, vuelvo a repetir, el sindicalismo hoy por hoy ocupa un lugar muy importante, pero con algo que Alejandra dijo que me parece que es fundamental y también lo repitió Luis, que es con la unión. Dejar de discutir algunas cosas para discutir lo fundamental, que es cómo va a crecer la Argentina y cómo va a crecer cada uno de los argentinos, desde su lugar. Sean estudiados, no sean estudiados, o sea, no importa eso, porque en realidad el ser humano necesita crecer en cada lugar que está y aportar también. Nosotros los profesionales tenemos muchas cosas para aportar y las otras áreas también, unos sin otros no podemos vivir. Todos necesitamos del otro. Yo necesito de la persona que viene a trabajar en mi casa, del señor que barre en la calle, del municipal. Todos nos necesitamos todos, pero unidos. Es la única forma que crecen los países que están en mejor posición que nosotros. Bueno, era lo que quería decir. Gracias a los dos, realmente fue hermosa la charla. Muchas gracias, Graciela. ¿Alguna pregunta más? Tengo muchas felicitaciones, obviamente, de Jorge, que ya lo dio a Luis. Jorge Aruto también felicita a Alejandra, perdón, a Grinzán por la intervención. Cindy Del, que nos narra un poco lo que viene realizando en la economía popular los compañeros de la UOLRA. Tenemos algún minuto más para compartir. Jorge, ¿querés la palabra? Bueno, hacen uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Felicitaciones a ambos. Luis, ya sabés, hice un comentario. Inmenso abrazo. Y para aprovechar la experiencia de Alejandra, quiero preguntarles si trazamos una diagonal, si trazamos una proyección en esa misma diagonal de toda la idea del conjunto del sindicalismo argentino con toda su fuerza, y lo llevamos y vemos la experiencia, por ejemplo, de los Bolsonaros en América, esas organizaciones no gubernamentales que estuviste comentando vos,
que a veces se terminan transformando en sindicatos amarillos de empresa. Me gustaría si podés ampliar un poquitito más el tema, más que nada en la parte regional, porque el enemigo, como tanto decías vos, como decía Luis, es el mismo y ataca en la región de una forma u otra, siempre o está esperando para acecharnos. Así que quiero aprovechar de que si podés exponer un poquitito más sobre ese tema, más que nada a nivel regional. Alejandra. La pregunta es para mí, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, sí, yo estoy muy atenta al tema de las organizaciones no gubernamentales, porque a mí lo que me tocó transitar, a partir de que fui secretaria de género de la CTA, cuando empezábamos con Noé Ruiz, con las chicas, cuando empezábamos a ocupar estos cargos, empezamos a ver con mucha claridad cómo aparecían organizaciones de mujeres que, muy impresionantes al comienzo, estos años más o menos, que disputaban la agenda. De hecho, la agenda del movimiento de mujeres no es una agenda del MAS, lo cual no quiere decir que no compartamos. Aclaro que soy feminista, para que quede claro, ¿sí? Yo te voy a dar un solo ejemplo. El tema hablaste de Bolsonaro, Brasil, ¿no? El tema de las iglesias evangélicas. No quiero ofender a nadie, ni mucho menos, pero desde muchos sectores de la iglesia evangélica pretenden, no es un problema de ocupar el espacio del movimiento sindical, ese problema es desde dónde lo ocupan, y lo ocupan desde el sujeto individual, desde voz y pecho, haciéndole creer a esa persona que la resolución siempre depende de la voluntad personal. Digamos, se asemeja mucho del pensamiento de la derecha, del macrismo, por ejemplo, del tema de, digamos, de tus atributos personales, digamos, de las cosas del famoso self-made man de los norteamericanos, esta cosa del hombre que se hace a sí mismo solo, y fomentan esa lógica que va en contraposición de nuestra perspectiva, que es que las cosas las construimos desde el colectivo y que crecemos en colectivo y que, por ejemplo, esto que contaba para todos nosotros es una experiencia extraordinaria y va a ser extraordinaria cuando la podamos todos. ¿Por qué sirve esta diplomatura? ¿Por qué sirve cuando nos juntamos? Bueno, con el tema de pueblos originarios es exactamente lo mismo. Vos tenés una disputa de un sector que no tiene nada que ver con la disputa de la clase. O sea, cuando no se atraviesa la clase con, digamos, con esta fragmentación, esto no fue casual. En un momento, una gran cantidad de teóricos plantearon que era insuficiente la idea de la clase y que había que trabajar sobre lo sectorial. Y eso, digamos, y eso es migrantes, pueblos originarios, digamos, con respecto al te doy el ejemplo de migrantes. Las organizaciones de migrantes que nacieron en la Argentina digamos, no estaban vinculadas ni un poquito con los trabajadores. Digamos, trabajaban sobre los derechos de migrados de su condición de trabajadores y de trabajadoras. Y ahí hay mucho financiamiento, mucho, pero mucho. La marca, la agenda de las mujeres, ¿es la agenda de las trabajadoras mujeres? ¿Es la agenda de la clase? Digamos, ¿es el derecho individual conculcado o es el derecho colectivo? Digamos, porque a mí, yo puedo armar una organización de mujeres, digo, quiero hablar del caso de las mujeres, muy, muy claro creo que para todos. Puedo armar una organización de mujeres para discutir el tema de la violencia, suponete. Pero nuestro conflicto como clase no es solamente el tema de la violencia, tiene que ver con el acceso al trabajo y a las condiciones de trabajo. El tema, en lo que le pasa a Alejandra, en lo que le pasa a Ana, en lo que le pasa a Sabrina, a ella individual, de salud sexual y reproductiva, tuvimos que trabajar mucho las mujeres sindicalistas para darle una vuelta y que apareciera el tema del
digamos, de como un problema de salud colectiva y no como un problema de salud individual. Entonces vos, la fragmentación, cuando digamos, nos pasan yo no estoy negando la importancia de que tengamos en las centrales sindicales espacios para debatir el tema de migrantes, de pueblos, pero esto pasa en todo el continente, de pueblos originarios, de jóvenes, por ejemplo. Ahora, el tema es si se atraviesa la realidad de la clase, porque nosotros tenemos una especificidad, no somos, digamos, nuestra especificidad es defender los derechos de la clase en toda su dimensión, ¿sí? Digamos, no hablo solamente de derecho digamos, a un salario digno, me refiero a condiciones de vida digna y también incluso el tema de los bienes comunes. Ahí hay una tensión también entre organizaciones ambientalistas y nuestra posición como trabajadores. Ahora, esa disputa tenemos que darla. Eso pasa en todo el continente, digamos, yo no sé si estoy contestando a tu pregunta, Jorge, pero... Parte sí, en los sectores de la mujer, en los sectores de los pueblos originarios. Me gustaría también saberlo, cómo lo ves en el tema sindical, donde actúa ese mismo capitalismo salvaje contra las grandes confederaciones de trabajadores, ¿sí? Y generan esas organizaciones no gubernamentales para destruirlos, para romper al sindicalismo. Como pasa en muchos lugares de América, ¿no? Que vemos un sindicato de 15 personas, representativo de una empresa, y le hacen firmar unos salarios a la baja donde explotan a los trabajadores. Me faltaría esa parte nada más. Sí, tendríamos que verlo tenemos sector 2 minutos. por sector. No, tenemos que verlo, digamos, se vio muy claro con las, bueno, sí, tendríamos que ver sector por sector cómo van actuando, digamos, en lo de casas particulares fue muy claro. Sí. No, pero la pregunta era a nivel regional. Las trabajadoras de casas particulares que son, digamos, la mayor fuerza de trabajo de las mujeres en el mundo, y vos tenés a las ONG tratando de organizarlas desde otra lógica. O los organizamos en los sindicatos, o se van a trabajar en las organizaciones no gubernamentales que les concentran, tener la agencia de colocaciones, la famosa agencia de colocaciones, que no lo ves solamente, digamos, y esas son ONG que están detrás, o la agencia de colocaciones del trabajador precario, ¿no? O digamos esto parece que sector por sector hay que estar atento sobre quién pretende organizarlo. Digamos, no tenemos mucho tiempo para... Pero bueno. Te agradezco. En los precarios, en los tercerizados, lo ves todo el tiempo. Incluso en las mismas empresas que tienen, digamos, tendríamos que hablar del sindicalismo japonés, mismas empresas que tienen sectores dispuestos a organizar a esos trabajadores desde otra perspectiva, en un sindicato. Se quedó, a ver, Alejandra, bueno, no salió la última parte, pero me parece que... No, estaba diciendo que está contestada la pregunta. Sindicatos japoneses, pero digamos, son un ejemplo de las cosas que no nos deberían pasar. Claro. Digamos, que tiene que ver con esa lógica de que la propia patronal te organiza el sindicato. Exacto. Digamos, bueno, y además financia, y está esta cuestión de sos vos, trabajador. Bueno, se corta. Grandes compañías, ¿lo ves eso? Digamos, ¿cómo se pretende dejar de que el salario sea parte de una negociación colectiva para que sea una negociación individual? Lo ves sobre todo en los profesionales, que son los más desindicalizados desde nuestra perspectiva. Entonces, ni hablar de los médicos que facturan, digamos, todos esos procesos. Hay organizaciones desindicalizando a través de ONG, a través de organizaciones civiles, a través de iglesias, y eso lo ves, bueno, digo, cuando hablo del proceso de ONGización es un proceso bastante complejo.
pero digamos, lo que se disputa es la lógica del colectivo, la lógica de la disputa capital-trabajo. Es esa lógica que se disputa. También usan mucho las plataformas también para este fin. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Eso va a ser terrible. Digo, para estar atentos, atentos y atentas. Yo creo que el tema de los médicos deberíamos verlo claramente. Fueron uno de los primeros trabajadores que empezaron a facturar. Trabajadores que estaban en relación de dependencia empezaron a facturar. Y nosotros esos procesos no los vimos. Y no vimos las corporaciones que estaban atrás. Los estudios jurídicos, eran ONG al servicio de las grandes patronales, eran ONG pero son organizaciones no gubernamentales que destruyen la lógica de la pelea colectiva. Ni lo pudimos ver nosotros, Alejandra. Los propios profesionales no lo pudimos ver en el embudo que nos metieron. Ya lo sé, ya lo sé. Compañeras y compañeros, son las 20:05. Te agradezco mucho, Alejandra. Les quiero agregar dos cosas nada más. Ustedes saben que la CGT nació en 1930. Hubo muchos estatutos. El primer estatuto de la CGT incluía a los profesionales. Eso por el influjo de la militancia del Partido Comunista, que los consideraba parte de la clase. Bueno, después con el tiempo tuvo muchas reformas ese estatuto, pero habría que rever estas cosas. Con respecto a lo que planteó Alejandra, hay un tema central que es el tema de la autorreforma, que deberíamos tomar, que la CCA debía tomar. Acá no está hoy, pero tenemos una persona que ha trabajado mucho en ese tema, que es un amigo, que es Álvaro Orsatti, y creo que es una de las cuestiones que el movimiento obrero deberá centrar en los próximos años para hacer frente a todas estas cosas que se plantearon hoy, no solo legales y organizativas. Sí, Álvaro lo tiene clarísimo. Y por último, quería decir que nos quedan 4 clases. La clase que viene va a estar dedicada a los movimientos populares, porque ya vamos a ver cómo podemos articular la sindicalización de la economía popular. Va a hablar una persona que tenemos presente hoy, que es Ana Lemos, secretaria del Interior de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, Mariana Hosky, que es de la Mesa Promotora de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, de la UTEP, que es directora de Economía Popular, del Feminismo Popular de la misma organización sindical, y el compañero, espero que no me falle, Esteban Gringo Castro, secretario general de la UTEP. Así que los despido todos hasta el jueves 29. Gracias por estar y un aplauso a los compañeros y compañeras que han expuesto hoy. Gracias, compañero. Buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Alejandro. Gracias, Luis. Un abrazo. Gracias por la invitación. Chao. Estoy sentado esperando que se pase el rato. Estas palabras se parecen a mi autorretrato. Ey, hoy ya no quiero hablar. Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida no creo que las pueda explicar. Voy a amarte y a tocarte. Solo te pido que no me apuñales cuando abra mi cuerpo para darte un lugar. Y el mal se va con mi secreto. Los va a llevar marea adentro. Siempre vuelvo con mi sombra. Te invito a que la conozcas. Me revuelco con mi sombra.